Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Hoy, en el valor de las palabras, cómic. Resulta fascinante cómo un simple recuadro en el papel, una viñeta, se convierte en una ventana por la que podemos sumergirnos en mundos fantásticos, viajes y aventuras repletas por una variedad de personajes y situaciones casi infinitas. De la mano de hábiles guionistas y dibujantes, recorremos con la mirada imágenes y textos. Nuestra imaginación es capaz de completar lo que va más allá de la imagen. Escuchamos la voz de un personaje, sentimos la brisa en una playa exótica o el vértigo en una nave espacial. No por nada, como hijo exitoso de la literatura y la pintura, el cómic ha llegado a un grado de desarrollo y profundidad como para ser considerado el noveno arte. Tomamos para el castellano la palabra cómic directamente de la lengua inglesa, con el significado literal de cómico. Esto se debe a que en sus orígenes el cómic era un suplemento de los periódicos, con historias cortas de contenido humorístico o infantil. Es interesante la etimología de cómico, gracioso, que hace reír, que viene del latín comicus, y este del griego cómicos, y se refiere a las procesiones dionisíacas, alegres y juveniles, plenas del místico entusiasmo del dios Dionisos. Los diccionarios definen el cómic como una secuencia de imágenes con desarrollo narrativo. Y aunque esto existe desde antiguo, como en las pinturas rupestres o en las imágenes de los templos antiguos, lo que llamamos cómic aparece en el siglo XIX con las primeras historias contadas con dibujos y texto. Ya más cerca del siglo XX se van haciendo populares las historietas humorísticas a través de los periódicos. En las primeras décadas del siglo XX, el cómic toma su forma más característica, la revista, el clásico tebeo, alcanzando rápidamente una gran difusión e influencia y desarrollando elementos propios muy característicos, como la viñeta, los globos de texto, las onomatopeyas o las líneas cinéticas. Pero su fuerza expresiva no es todo el secreto de su capacidad de atrapar al lector, sino algo más profundo. Podemos entretenernos con unas historias cortas y graciosas que dejarán en nuestra memoria las anécdotas de Mortadelo y Filemón, reconociendo los absurdos a los que podemos llegar cuando somos irracionales. Pero donde nos toca una fibra más profunda, tiene que ver con lo que Jung llamó inconsciente colectivo, y los contenidos más universales de ese inconsciente los compartimos todos. En realidad, la viñeta no es una ventana a otros mundos, sino a nuestro propio interior. Cuando vemos una S roja encuadrada en un fondo amarillo con forma de diamante, no solo evocamos al hombre de acero, sino la emoción que viene de concebir que todo es posible. Tintín, con sus 118 años de vida, no solo nos ilustra con variados paisajes y culturas, sino que nos invita al valor, la pureza de intenciones y la inteligencia. Mientras que, desde Japón, Luffy nos emociona con la fidelidad a sus compañeros. Mientras, en el lado opuesto de la galería de personajes, la desencajada sonrisa roja del Joker nos muestra el horror de la locura y la afilada mirada del Lex Luthor nos previene contra el desmedido afán de poder. La larga serie de aventuras y viajes nos hablan del camino de la vida, de la lucha entre héroes y villanos, que es nuestra batalla entre el bien y el mal. Es verdad que podemos leer cómic como un producto de consumo, leer y olvidar, usar y tirar, pasando de una cosa a otra mecánicamente,
en una sucesión vertiginosa de consumo inconsciente. Así, los vídeos cortos de Internet se llevan nuestras horas como si fuesen ladrones del tiempo a los que pasivamente regalamos lo más preciado, la propia vida. Pero también podemos vivir ese tiempo como una oportunidad para detenerse, recuperar sentimientos y afirmar ideas de fuerza y esperanza muy valiosas para nuestro crecimiento. En el cómic, como en la vida, hay de todo. La variedad es enorme. Desde los bajos fondos del cómic, de influencias francamente negativas, hasta la simple viñeta diaria de donceles, y aún la épica histórica de una obra maestra como El Príncipe Valiente. Se trata de seleccionar los mejores materiales para nuestra conciencia, las mejores vivencias, en busca de nuestro héroe interior, sus inseparables compañeros y nuestras capacidades olvidadas, los superpoderes que siempre podremos desarrollar y con las cuales podremos enfrentar el viaje de la vida y vencer a los villanos de nuestros defectos.